Buenas noches, estimado profesor, compañeros. Somos el grupo número 2 y el día de hoy nos hemos reunido para poderles presentar nuestra síntesis y resumen de las dos conferencias que tuvimos de tarea. Vamos con la conferencia número 1 del filósofo Darío Strangensberg. Mi idea principal que he tomado de esta conferencia tan interesante de este argentino es la siguiente. La otredad es uno de los temas que nos permite pensar cómo nos relacionamos con el otro. Es ir a las estructuras elementales antes de pensar cómo mejorar un orden. El ser humano construye otredades posibles, deja fuera lo intolerable. Mientras más parecido, más lo acepto. Toda la cuestión del otro radica ahí, en salirme de mí mismo. El otro nos permite pensar de qué modo nos relacionamos con nosotros mismos. Como ideas secundarias hay algunas, pero entre las más importantes y que se relacionan con el tema educativo y filosófico, he resaltado las siguientes. En la vida cotidiana estamos permanentemente convirtiéndonos con el otro. El otro es la globalización, la diversidad, los vínculos permanentes con la vida y la sociedad. Además, la filosofía como disciplina curricular siempre es del otro. Para finalizar mi intervención, un comentario personal que puedo sacar de esta interesante conferencia es que este filósofo nos hace reflexionar profundamente de que la cuestión del otro es un tema importante. El otro es lo que abre la puerta por sí mismo, es decir, por la propia identidad. El otro nos permite pensar de qué modo nos relacionamos con nosotros mismos. Como docente, entiendo que el alumno es un otro. Debemos conectar con su diferencia y comunicarnos. No tratar de cambiarlo, pues dejaría de ser el otro. A continuación, mi compañera Maribel Guerrero. Muy buenas noches con todos. Ciertamente la conferencia que hemos visto nos habla de la otredad, como indicó mi compañera Yael, y nos habla de que debemos aceptar las diferencias de cada uno de las personas con las que estamos interrelacionadas. Que como docentes debemos aceptar y entender las otredades de cada uno de nuestros estudiantes. Como ideas secundarias puedo decir que la otredad nos permite a nosotros aceptar que cada una de las personas son diferentes y que cada uno debe aprender a su ritmo sin adaptarse o sin exigencia del docente. Como comentario puedo indicar que las instituciones educativas deben cambiar esta mentalidad de ser exigentes o de querer adaptar a un sistema. Debemos entender la particularidad que tiene cada una de las personas que están involucradas dentro del ámbito educativo. De esta forma, no vamos a presionar a ninguno de nuestros estudiantes a que se adapten a una forma estandarizada de aprender. Y ellos van a sentirse libres de adquirir los conocimientos a su ritmo y a su gusto. A continuación, mi compañera Marcela. Continuando con el resumen del pensar al otro, la filosofía de la educación de poder, como idea principal puedo generar el compromiso que tenemos como docente, que es el mantener un vínculo donde cada alumno muestre lo mejor de él, logrando así una buena calificación, la más alta. Porque como docentes estamos en la obligación de mantener un vínculo muy cercano
donde la enseñanza no solo sea el aprender o memorizarse, sino también el que aprendan a gusto. Como idea secundaria, en la escuela es necesario enseñar a los niños a contestar claramente las preguntas, no a rondearse por más palabras que escriban. No es tener una mejor respuesta, sino ser concreto y contestar lo que la pregunta, lo que la pregunta insinúa. Es decir, tener una respuesta concreta. Como comentario individual puedo decir que en muchas ocasiones muchos de los maestros se individualizan al momento de enseñar. Es decir, que ese es el factor negativo que mostramos como maestros. Es por esa razón que debemos tener como finalidad en buscar unas metas y objetivos y plantearnos con cada uno de los alumnos para así nosotros poder enseñar de una manera positiva y que los alumnos se sientan a gusto al momento de aprender. A continuación, mi compañera Alexandra. Buenas noches. Desde mi comentario personal sobre el pensar al otro, como idea principal puedo decir que es importante considerar que no somos nosotros el yo, y al ser el yo, nosotros dejamos de ser el otro y nos volvemos un otro también, para los otros y para nosotros mismos. La pregunta existencial que nos resuelve en este video es el cuestionarnos siempre y esto nos crea problemas. Nos crea problemas de la otredad, del saber que en el otro reside lo imposible. La imposibilidad de acceso al otro nos lleva a la tolerancia. Como ideas secundarias puedo decir que es muy importante saber identificar los conflictos y crear los cuestionamientos, de que nosotros no somos un centro en el mundo y que al pensar en nosotros somos los otros para el mundo y somos los otros para nosotros mismos, porque como nos decía en el video, dentro de nosotros hay muchos otros. Entonces, poder valorar cada aspecto de nosotros mismos. Como otro aspecto también es el valorar que todos somos otros. Bueno, y somos tenemos que darnos cuenta de la exterioridad, nos decía, de lo interior, de la otredad y de la exterioridad, lo que está fuera de mí. Entonces salir de la zona de confort al considerar que yo también puedo ser el otro para las otras personas. Dentro de mi comentario personal puedo decir que dentro de la filosofía el cuestionamiento es importante, el generarnos preguntas existenciales nos hacen valorar no solamente nuestra posición como docentes y cómo nosotros estamos frente a nuestros estudiantes, sino al contrario, ¿no? Cómo podemos ubicarnos dentro de la posición de los otros, ya que los otros pueden ser un otro en su totalidad. Al referirnos como docentes a nuestros estudiantes, todos ellos pueden ser un otro, pero también son un otro dentro de su individualidad. Continuamos con mi compañera Nancy. Bueno, buenas noches, compañeras. Dando un pequeño resumen acerca del video del filósofo argentino, del pensar al otro. Como resumen tenemos que cada uno es distinto, ya que tenemos una diversidad de pensamiento, lenguaje, costumbres, tradiciones, diversas perspectivas de ver la vida. Entonces, nosotros debemos salir de lo nuestro, no estarnos enfrascados en sí mismo, tratar de cuestionarnos para dar un sentido positivo a nuestra vida. Enfrascarnos no quiere decir salirnos de la sociedad para hacer un producto individualizado, sino para compensar en los demás, tratando de comprenderles con su pensamiento.
Como docente también nosotros debemos enseñarles con vocación, dedicación, con gusto, para que ellos se sientan placenteros en la clase, tratando de innovarles y aplicando la filosofía, es decir, cuestionándoles para que ellos investiguen. También cabe recalcar que filosofía es indagar, cuestionar el porqué de las cosas, ya que la ciencia da respuestas, pero la filosofía cuestiona estas respuestas, porque no definen en sí el porqué de estas situaciones. Gracias. Ya. Vamos a hacer Ya. entonces algunas preguntas. Yo tengo una pregunta para Alexandra. ¿Qué es la normalización de la existencia, según lo que entendiste tú, por favor? Bueno, cuando nos hablaba de la normalización de la existencia, nos hacía referencia de que todo lo que estamos haciendo, todo lo que hacemos, lo hacemos en referencia a un fin, a un propósito. Y si hacemos algo, no podemos hacer a veces algunas cosas sin dejar que nos incomode, decía. Entonces, por ejemplo, a veces hacemos cosas que nos incomoda, pero es como para reflexionar sobre nuestra propia existencia. Y nos ponía el ejemplo de si yo me rasco, tal vez me rasco no porque me está picando, sino porque yo estoy pensando acerca de algún conflicto en el que entré yo en mi razonamiento. Entonces, nos hablaba de la categorización del yo. Entonces, cuando nosotros pensamos que el yo no es el otro, entonces es como dejamos de ser el otro. Y por eso debemos comprender que nosotros también podemos ser ese otro. Entonces, al hablar de la normalización de la existencia, es de no el yo apartarme o crear un círculo sobre mí de que yo no soy parte del otro, sino también de entenderlo y también en referencia a los otros, ¿no? Cuando hablo de yo como otro y de las personas que me rodean como el otro, nos decía que todos como un grupo son un otro, pero también individualmente son muchos otros. Sin embargo, yo en mi interior soy muchos otros que están en conflicto en mi mismo interior. Entonces, al momento de yo dar un nombre, de categorizar al otro, de entender el nombre, decía, más o menos haciendo referencia, decía, si yo ya lo entiendo y comprendo, entonces no entro en conflicto, deja de ser el otro, porque mi imposibilidad al acceso de la otra persona, eso es lo que me convierte en la comprensión del otro. Bueno, yo también, no sé si alguien más tiene algún comentario sobre esta situación. Sí, ciertamente nos decía que cada persona pasa a ser un otro para alguien más. Y es precisamente esta particularidad la que nos permite ser diferentes y no absorber a la otra persona. Que no debemos absorberla o tratar de cambiarla a nuestra comodidad, a lo que nosotros somos. Dar prioridad a las diferencias de los demás y así aceptarlas. ¿Alguien más quiere comentar? Me gustaría a mí también hacer una pregunta. Yael, ¿por qué crees que la filosofía tiene un carácter cuestionador que nos hablan en el video también? Ya, bueno,
En general, yo creo que realmente para mí es un tema bastante nuevo, aunque a pesar de que la filosofía sea la madre de todas las ciencias, coincido mucho en lo que tú dijiste, porque la filosofía tiene un carácter cuestionador, como tú dices, me estás preguntando, ¿no? Porque ¿por qué? Yo creo que porque siempre crea problemas, porque pregunta o repregunta sobre estructuras ya dichas, sobre cosas ya creadas, creando un conflicto. Pero esto no quiere decir que, como el filósofo decía, este argentino, el expositor, esto no quiere decir que un problema o que el conflicto que se genera a través de estas cuestiones o preguntas sea violencia. Más bien el conflicto es lo que nos permite conectarnos con el alumno, con la sociedad en general. Es decir, que la filosofía, al ser la madre de las ciencias, es un todo. Y obviamente nos hace siempre reflexionar sobre y preguntarnos, como ya lo dije, estructuras ya dadas, como algo súper simple, como decía el expositor, sobre, le pasa una taza de café y él dice, bueno, gracias. Y luego levanta la taza y dice, ¿y por qué la taza de café? ¿Y de dónde la taza de café? Y si nos vamos haciendo todas esas preguntas profundas, siempre llegamos a una conclusión de que, como tú ya lo manifestaste, todos somos un otro y todos somos un todo. Así que no nos queda más que reflexionar y estudiar a profundidad esta materia porque es muy importante. No se puede dejar de lado de las demás, ya que siempre en cualquier parte o en cualquier circunstancia nosotros debemos aprender y enseñar a nuestros alumnos a pensar diferente y a crear conflictos para que entiendan y sepan, sobre todo, llegar a ser críticos y diferentes. Eso. ¿Quién más tiene preguntas? Yo, compañeras, no sé si de pronto Nancy me puede ayudar con esta duda que tengo, ¿no? La educación, ¿cómo nos sirve como pensar de otro? ¿O qué piensa usted respecto a al video que vimos? Nancy. Se le fue el internet. Mm. Bueno, entonces y esperemos que le venga el internet a Nancita para que vean que estamos en vivo y grabando todo bien. Yo también puedo formular una pregunta a mi compañera Sandra, me parece que ella habló. Bueno, no creo que topamos en las ideas, pero hay una partecita que a mí no me quedó muy clara, que es la ética del desierto, si me puedes ayudar. Claro. A ver, en la ética del desierto, el filósofo nos decía y nos hacía una comparación, ¿no? Y nos ponía esta experiencia de que en el desierto se da esta filosofía de hospitalidad. Entonces nosotros como docentes también somos extranjeros dentro del aula, ya que nosotros tenemos que inspirar a nuestros estudiantes y hacer esa transformación en ellos, entendiendo por transformación que nosotros debemos contactarnos con las diferencias de cada uno de nuestros estudiantes y brindarles esta hospitalidad, es decir, hacerles a ellos el centro de importancia para que ellos absorban los conocimientos necesarios desde este enfoque. Eso puedo decir. Ya, gracias. Ya llegó Nancy otra vez. A ver, ¿alguien le quiere hacer una pregunta a Nancita? Ya volvió. Sí, compañera, yo quería ver si Nancy me puede ayudar con cómo nos sirve la educación en el pensar de otro, ¿no? Con respecto a lo que vimos en el video, qué piensa, cómo nos puede aportar con su opinión. A ver, muy bien. A ver, en base al video, es muy importante, ¿no? Aplicar la filosofía, ya que aplicamos, bueno, en nuestro diario vivir, pero nosotros en el aula como docentes debemos enseñar a los estudiantes a cuestionar
a crear un conflicto para que ellos desarrollen su mente, pues sean reflexivos, críticos e innovadores, ¿no? Es tener un ambiente cálido, aceptar lo que ellos desarrollan, sus habilidades, destrezas, no echarle de menos su actitud, ¿no? Hacia la educación. Entonces, nosotros deberíamos crear en ellos un despertar de interés sobre la investigación y también con todo lo que nosotros creamos, la cuestión en ellos, tratar de fomentar, crear ciencia, ¿no? En base a la filosofía. Gracias. También una pregunta, a ver, quería realizar a la compañera Marcela. ¿Cómo se considera la filosofía como vocación? Otra vez se le fue el internet. Te quería preguntar algo, Marce, pero se le fue el internet a la... Ay, ay, Mancita, dale, dale, repítele la pregunta, porque estamos mal con el internet. A ver, quería preguntar, a ver, a mi compañera Marcela. ¿Cómo se considera la filosofía como vocación existencial en el otro? Bueno, nos dice que los filósofos, al igual que todo ser humano, ¿no? Parten de posibilidades de una sociedad y de otras intelectuales. Sin embargo, los filósofos siguen buscando la verdad hasta el fin de sus días, ¿no? Como me mencionó en la pregunta, dice que uno siempre tiene que dar lo mejor de uno, siempre hacer las cosas con el corazón, porque el pensar en el otro es un factor esencial en la filosofía, ¿no? También nos dice que en la filosofía es otro, pero es un pensar diferente. Que si piensa, cuando un filósofo piensa, es al igual que pensar él en sí mismo. No sé si de pronto otra compañera tenga alguna pregunta. Bueno, yo quisiera acotar coincido mucho en lo que tú dices, en realidad yo creo que diste en el clavo de lo que queremos llegar como conclusión, ya que es un poco complejo realmente. A mí se me ha hecho un poco complejo, como ya lo dije, este tema, pero realmente es eso, ¿no? Al final el conferencista decía una parte que me pareció muy valiosa, de que él decía que un filósofo que le inspiraba a él, no recuerdo el nombre en este momento, sufría del corazón. Entonces él recibió un trasplante de corazón. Entonces, en ese momento que recibió el trasplante, podemos decir, él termina en resumen esto que dice, el filósofo dice, lo propio me estaba matando y lo otro me dio vida, ¿sí? O sea, el corazón del extranjero. Entonces, yo puedo deducir lo que al final él dijo, de todos somos del otro. Eso, chicas, así que bueno, gracias. ¿Y alguna otra pregunta, algún otro aporte? ¿O finalizamos? Continuando con nuestro análisis con respecto a los videos del conferencista Guillermo Hoyos con respecto al aporte de las humanidades y la idea de la universidad, él nos indica o nos invita a una reformulación de la estructura de la universidad en base al principio de Humboldt, quien habla sobre el verdadero saber de los estudiantes. Es decir, que la esencia misma de la facultad debe ser el que el estudiante aprenda, sus conocimientos sean realmente adquiridos, incentivándolos a una investigación y a un pensamiento crítico. Entonces vemos que esto se puede enfocar o se puede llevar a cualquier nivel educativo dentro de cualquier país, teniendo bien establecida esta idea de que el verdadero esencia es el que el estudiante realmente adquiere el conocimiento. A continuación, continuamos con mi compañera Alexandra.
Buenas noches. Continuando con estas ideas sobre Guillermo Hoyos, él nos enfoca desde la perspectiva de la globalización cognitiva, un concepto que me llamó muchísimo la atención. Entonces, nos habla en generalidad de la perspectiva desde la Universidad de Humboldt, de todo su desarrollo, de sus ideas, de sus planteamientos, de su posicionamiento frente a la educación en las universidades, y nos hablaba o nos hacía un contraste entre las universidades aquella de la modernización, nos hablaba de la perspectiva desde Humboldt, pero está como un eje de importancia dentro de las universidades. Y nos hacía referencia de cómo se hace la preparación a los universitarios para dirigirlos o para propiciar la competitividad en función de las empresas, las fábricas, para la productividad y la competitividad nos hablaba. Entonces, nos hacía un contraste de que está apareciendo una tercera etapa de universidades. Está apareciendo una tercera etapa de universidad que va más allá de reconectar la educación a las humanidades y generar la capacidad de generar ciudadanos críticos y creativos, de acuerdo a las utopías democráticas en relación a la cultura y al país. Entonces, como idea general, podríamos decir esto, ¿no? También como ideas secundarias, podemos hacer referencia a que enfoca mucho el fomento de la productividad, la competitividad y la internacionalización de la ciudad del conocimiento, de la globalización del capitalismo cognitivo, la necesidad de generar los profesionales que fortalezcan el capital con su trabajo científico. Entonces, hay mucho enfoque en esto. También podemos decir como otro aspecto secundario, como idea secundaria, que nos hacía referencia que la sabiduría está vista solamente como desde el punto de vista de la investigación o desde el desarrollismo y el neoliberalismo, para someterse a estándares externos, que nuestros docentes, nuestras universidades se someten a estándares externos fuera de nuestras realidades. Por ejemplo, acreditaciones o lo que tienen investigaciones que tienen que cumplir los docentes. Puedo decir como idea general que se enfoca mucho la educación. Hablaba de que la educación se está enfocando mucho a esto, ¿no? En referencia a la productividad, al impulso de generar estudiantes que van a trabajar para el fomento de la economía, de las empresas, de las fábricas, para fortalecer el capital cognitivo. Y que estamos frente al aparecimiento de una nueva universidad que va enfocada a la crítica, a la construcción social, que repensar en el otro. Nos hacía referencia a que hay que pensar no como ciencia, tecnología y la persona para fortalecer la máquina productiva del capitalismo, sino en la parte humana, en el ponernos en la situación de los estudiantes y ver más el lado humano en esta tercera etapa. Continuamos con mi compañera Marcela. Continuando, ¿no?, con la conferencia acerca de lo que Guillermo Hoyos nos mencionaba,
puedo resaltar que Hoyos nos nombraba los principios de Humboldt que se aplicaba en esta universidad, ¿no? Que era la sociedad y libertad, la cooperación como un método de unidad y la investigación en la docencia. También nos decía que la filosofía era considerada pura al momento de aplicar el sentido de Humboldt. Esto nos ayudaba a demostrar sinceridad y ver el lado más humanista de nosotros, ¿no? Para nuestros estudiantes. Por lo tanto, como idea general, pienso que es importante la enseñanza que como docentes brindamos a nuestros estudiantes porque somos considerados un modelo a seguir con una figura cognitiva y social que de esta manera brindamos confianza y seguridad al momento de enseñar. Como ya había mencionado antes, nos decía que en esta universidad se enfocaba más en el humanismo de los estudiantes, ¿no? Y que siempre estaban investigando la verdad, la influencia que tenían los maestros en los estudiantes, la ciencia como tecnología en innovación y el derecho siempre libre a la verdad. A continuación, mi compañera Nancy. Bueno, continuando con las ideas acerca de la conferencia del filósofo Guillermo Hoyos, como idea principal nos dice que en la educación en las universidades se debe implementar la innovación, la tecnología, ciencia, ¿no? El desarrollo científico. Todo esto va cargado con la calidad moral, tratando de que investiguen también los alumnos. También tenemos el desarrollo de experimentación para el avance científico. También él nos decía que debemos fomentar la lectura para que tengan los estudiantes gusto por leer y desarrollar el conocimiento. También como enfoque principal en la enseñanza, hoy nos decía que el docente debe enseñar de forma concreta, inculcando valores en el centro de educación e incentivando el desarrollo en la ciencia y tecnología. También decía que debemos saber y producir, estudiar en la soledad y en la verdad. Y entonces el estudiante aprende a investigar. Gracias. Bueno, a continuación, en mi turno. Ya. La conferencia de Guillermo Hoyos, este colombiano filósofo, docente, doctor en ciencias de la educación. La idea principal que yo pude destacar y reconocer en el expositor es que profundiza la idea de la Universidad de Humboldt, como ya lo habían mencionado mis compañeras, que en resumen, para ser concretos, es integrar las artes, las ciencias con la investigación para lograr tanto el aprendizaje integral como el conocimiento cultural. El modelo de universidad debe ser menos elitista y más comprometido con las realidades de nuestros pueblos y sociedad. La universidad entonces debe reconciliar, sin duda, las relaciones con la sociedad, sin dejar a un lado las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Todo esto es filosofía. Es decir, que la idea de la universidad radica en la investigación profunda, donde ese trabajo de investigación sea libre y enfocado a vincularnos plenamente con la sociedad a través de la comunicación permanente. Como ideas secundarias puedo destacar que la universidad sin duda debe fortalecer el sistema de ciencia y tecnología. También se han perdido por completo los programas universitarios de ciencia y tecnología donde vinculen a la sociedad, donde se hagan proyectos de vinculación con la sociedad. No podemos dejar a un lado también a las ciencias sociales, humanidades y las artes. Y por último, como idea secundaria, puedo destacar que mencionaba el docente que faltan proyectos con base en el reconocimiento del multiculturalismo, que en el caso del Ecuador tenemos mucha multiculturalidad en donde podemos enfocarnos como universidad. Y mi comentario personal es que
La universidad y la sociedad deben estar en una relación permanente. No basta pensar que las universidades deben relacionarse con su entorno, sino en centrarse en qué consiste esa relación. Además, como ya lo había mencionado, la vinculación universidad-sociedad requiere de enfoques diferentes, como por ejemplo un entorno de aprendizaje mutuo. Aquí el conferencista hablaba mucho de la comunicación, entender los retos y los cambios económicos, sociales y culturales. Porque decía que antes de ser maestros y alumnos, también somos participantes, todos somos participantes, tanto el docente como el estudiante es participante de la sociedad y por lo tanto necesitamos comunicarnos permanentemente creando proyectos útiles en donde todos trabajemos conjuntamente de manera participativa. Eso, compañeras, es mi aporte. Ahora creo que vamos a generar un pequeño debate de preguntas para poder cumplir con esa parte también. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por favor. ¿Cómo lo vincularíamos este pensar al ámbito educativo ecuatoriano? Para mí. Para quien desee responder. Ya. ¿Quién desea responder? Bueno, yo pienso que generalmente ahora en las universidades se ha creado una nueva, como decir, como materia sería, ¿no? De vinculación, que está relacionada básicamente con la interrelación de otras personas. Es decir, por ejemplo, yo puedo dar o sea, lo que yo hice en mi universidad como estudiante en vinculación, ¿no? Nosotros nos relacionamos con el pueblo de Salasaca. Ellos querían unir un puente que uniera de Salasaca a otra comunidad, a una comunidad que se llamaba 10 de agosto. Entonces, nosotros generamos una relación directa con ellos porque ya que el ser de Salasaca, ellos generan varias comunidades, ¿no? Entonces, al momento de vincularnos nosotros, tuvimos ese acercamiento con las dos comunidades y poder generar un acuerdo a través de la universidad de nosotros para poder crear un puente que uniera a los dos, que beneficiara tanto de un lado como el otro. Para esto generaba un modelo turístico como una tarabita. Entonces yo creo que en el Ecuador esto de generar en las universidades la vinculación, creo que es un factor muy fundamental porque los estudiantes se involucran mucho en el vivir, no solo de la ciudad, sino de zonas que realmente no conocemos nosotros, ¿no? Como es muy en el fondo del campo, donde esas comunidades están olvidadas. Entonces, eso sería como un aporte mío. No sé que de pronto alguna otra compañera tenga algún comentario acerca de las vinculaciones en universidades, cómo trata y todo. Sí, yo concuerdo con el aporte que ha hecho Marcela, ya que yo también tuve la oportunidad de trabajar en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, acá en Quito. Entonces, obviamente, este tema de vinculación con la sociedad, pero yo creo que no siempre se cumple. En realidad, sí, los chicos de acá de la Facultad de Ciencias Médicas y todas las universidades, como dice Marcela, tienen esta parte de vincularnos con la sociedad. Y de hecho, sí hay que fortalecerla, ¿no? Porque sin duda es algo básico. Como tú dices, es la oportunidad de conocer el más allá de nosotros. Por lo que estemos estudiando, nosotros debemos y nos debemos. De hecho, por ejemplo, yo al venir de una universidad pública como es la Central, obviamente yo me debo a un trabajo de comunidad, un trabajo comunitario. Entonces, creo que sí hay que fortalecer eso. Bueno, hablando de universidad, como en el caso de la conferencia. Ahora hablando nosotros como docentes de escuela y colegio, igual,
pienso que podemos aplicar esto, que sería muy importante, hacer proyectos igual de vinculación de nuestros pequeños o nuestros jóvenes, para que se vinculen y aprendan también a cómo es un proyecto social, cultural, para que más adelante cuando vayan a la educación superior, como en este caso de la conferencia, puedan hacer un mejor trabajo y un mejor papel y realmente sienten bases en lo que es la sociedad y los proyectos. Gracias. Ahora sí, ¿alguna otra inquietud, compañeras? A mí me gustaría hacer otra pregunta. Compañeros, me gustaría que me digan, ¿ustedes qué consideran que le falta o cómo debería enfocarse la enseñanza en las universidades? Porque nos hablaba de ámbitos relevantes como la ciencia, tecnología e innovación y también como la ciencia, tecnología y sociedad. ¿Ustedes qué consideran que debería enfocarse para direccionar a las universidades? Bueno, Bueno, perdón, yo creo que deberíamos, bueno, que en este caso la universidad debería crear más programas donde sea un poco más participativo el involucramiento de los estudiantes dentro de las actividades como sociedad ya del país mismo. Es decir, que el estudiante tenga esa posibilidad de realizar una práctica dentro del ámbito en el que se desempeñe, ¿no? Y ir adquiriendo de una forma práctica ya el conocimiento, porque vemos que muchas veces aquí en el Ecuador es muy diferente la teoría que la práctica misma ya en el momento de ejecutar un trabajo. Entonces, yo lo veo desde esa perspectiva. Yael, ¿tú querías aportar? bueno, gracias. Sí, bueno, yo respondiendo a tu pregunta, yo creo que nos debemos acercar bastante a lo que el expositor mencionó, tratar de llegar, no alcanzar la perfección, pero sí seguir pasos de Humboldt, quien resume lo que es una universidad. La idea de la universidad debería ser esta, ¿no? Integrar las artes y las ciencias con la investigación para lograr tanto el aprendizaje integral como el conocimiento cultural. Creo que sin duda sería ese el primer paso, ya que como yo había mencionado, aquí también yo quiero manifestar que el modelo de universidad debería ser menos elitista y más comprometido con las realidades de nuestros pueblos. Eso se marca mucho también el tema elitista en las universidades. Tenemos aquí, bueno, no hay que mencionar, tenemos varias universidades, entonces no todas se puede acceder fácilmente por el tema costos, el tema papeles y todo. Entonces sí pienso que todo esto debería cambiar radicalmente para que el modelo de universidad sea menos elitista y más comprometido con las realidades sociales y del país. ¿Alguien más quiere aportar? Bueno, también acatando a esto de la realidad de las universidades, ¿no? Yo pienso que en sí se debería enseñar tanto en universidad como conocimientos y nada más, porque en sí no todo va a ser que va a practicar en su trabajo, se debe ser algo más práctico, ¿no? Para que todos podamos desenvolver de mejor manera en el trabajo que nos toque emprender, aplicando algo útil y necesario. Y obviamente fomentando a investigar y se crea un desarrollo y un pensamiento crítico para poder desenvolverse de mejor manera. Eso sería mi aporte. Bueno, ahora no sé si es que ya no tenemos más comentarios como grupo o preguntas. Cerraríamos aquí este espacio para, pues, estimado docente, poder trabajar en nuestro documento como grupo, donde vamos a exponer ya todas las ideas principales, la síntesis y nuestros comentarios. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches y a trabajar en el documento. Sí.